La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, adelantó este miércoles que su viaje ya anunciado a México y Guatemala se concretará el 7 y 8 de junio. La mandataria indicó que espera con ansia realizar este viaje que se produce después de varias reuniones de trabajo con los mandatarios de ambos países. Harris dio a conocer que va a sostener una segunda reunión virtual con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta semana. ¿Cómo está? Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. A la mitad de la semana hay mucha información que debe conocer, así es que vamos de inmediato a las noticias. Procuraduría de los Derechos Humanos señala que durante el monitoreo realizado en puestos de vacunación, las áreas y condiciones no son aptas para personas de la tercera edad. Después de varias semanas de atraso, arriban dosis Sputnik V al país. De 16 millones que han sido solicitadas, solo vinieron 50,000. Ni Rusia ni Guatemala saben cuándo vendrá el resto. El presidente Alejandro Yamatei envió una carta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el atraso en la llegada de vacunas. ¿Cuál fue su respuesta? Entérese esta noche. Según informes sobre cobertura de seguros por COVID-19, desde junio pasado hasta abril de este año, el monto de indemnización supera los 356 millones de quetzales. Violentas manifestaciones continúan en Colombia tras 6 días de movilizaciones masivas por reforma tributaria. Ciudadanos denuncian represión por parte de la fuerza policial. Ayer le informábamos sobre el inicio de la segunda fase de inmunización contemplada por el Ministerio de Salud. Esta incluye a las personas mayores de 70 años. Hoy, el equipo de Guatevisión se movilizó por diferentes puestos de vacunación, donde la principal queja fueron las condiciones en las que las personas mayores deben esperar la vacuna. Cerca de 2 horas o más esperaron algunos adultos mayores para ser inmunizados. Esto debido a que el sistema falló y las citas programadas tuvieron un atraso. Creo que esa es una injusticia para la humanidad, pues especialmente para los ancianos, ¿va? Pues yo todavía me puedo mover, pero hay otros que están en silla de ruedas, tienen sin desayuno de su casa, son de faltos recursos, ¿va? Entonces todo eso pues es una injusticia. Algunos pacientes que se encontraban haciendo cola afirmaron padecer de problemas en la columna y esta es una de las incomodidades, pues al estar parados por mucho tiempo, los adultos mayores tienen dolores musculares. Mucho adulto mayor realmente afectado, con muchas lesiones. La señora aquí también quejándose, no hay lugar donde sentarse, no hay ninguna comodidad y se han atrasado porque fallaron en el sistema. Entonces son ellos los que se han mal organizado, ¿verdad? Como 5 cuadras de cola aquí, todos citados a las 10 de la mañana. No tienen orden ellos para planificar. Al tratar de entrar a las instalaciones y poder hablar con algún médico encargado, se negó el ingreso a prensa. La ministra de Salud asegura que se tratará de mejorar las condiciones de los puestos de vacunación. Hoy están haciendo un simulacro para poder iniciar, se citó un grupo de personas y esperamos que eso se deba al sistema de internet y que están solucionando y se va a atender al pequeño grupo que se atendió y al resto que van a estar siendo citadas a partir de mañana. Los adultos mayores exigen que el sistema de vacunación sea más eficiente para evitar que deban pasar varias horas haciendo cola bajo el sol. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Y ya vimos que algunas de las complicaciones que personas de la tercera edad denuncian, pues son todas esas. ¿Y qué pasa en el resto de puntos de vacunación? Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha efectuado inspecciones en los centros y señala que en algunos sitios no hay ni siquiera rampas para los vecinos que llegan en silla de ruedas. Las demoras, fallas de sistema y carencias de infraestructura de centros de vacunación no son exclusivos del área metropolitana del departamento de Guatemala.
En Quetzaltenango, Escuintla y Mazatenango también se enfrentan desafíos para completar las jornadas de vacunación de las dosis contra la COVID-19. En Suchitepeques hay demoras y poca información que incentiva a los vecinos de la tercera edad a vacunarse. Para serle franco, nervioso por lo que se habla de la reacción que la vacuna provoca y produce en cada persona. Pero por lo demás, digamos que a pesar del poco número de vacunas que recibe el país, hemos sido tomados en cuenta en el primer día del inicio de la segunda fase. En Escuintla también hay carencias. Pues a mí no me parece bien la vacuna porque nadie sabe cuál es la verdadera enfermedad. Yo sé que esas vacunas solo Dios puede curarlo a uno. Yo sí no me lo voy a poner. En la cabecera departamental de Quetzaltenango se abarrotó el único centro de vacunación que funciona. En el resto de los municipios de ese departamento las dosis aún no llegan, pese a que se había informado que este día iniciaría la segunda fase. La Defensoría de la Salud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos ha empezado a realizar verificaciones de las condiciones de los centros de vacunación y ha detectado infraestructura deficiente para atender a los ciudadanos. El personal de estos centros de vacunación está aportando sus teléfonos celulares con internet, las computadoras que están usando son personales también, y todo esto por una situación que el Ministerio de Salud no ha logrado proveer y no logró coordinar en tanto se inició el proceso de vacunación. Sin embargo, la mayoría de ellos les faltan estas rampas para personas con discapacidad y reunir todas estas condiciones para que se pueda hacer esta espera que en promedio está tomando entre 2 y 3 horas para ser vacunados en condiciones que sean dignas. La inspección de la Procuraduría de los Derechos Humanos continuará y se busca brindar condiciones adecuadas en las jornadas de vacunación. Reportó Edwin Pitán. Bueno, y hay más del tema porque con semanas de atraso y solo 50,000 de 16 millones de vacunas por las que ya pagó Guatemala el 50%, el Ministerio de Salud recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El primer lote de las vacunas producidas en Rusia y las cuales se adquieren de manera directa fuera del mecanismo COVAX arribaron tras 3 semanas de retraso en las fechas anunciadas originalmente y de 100,000 dosis que se habían prometido en un inicio, solo se recibió 50,000 dosis que serán repartidas en áreas metropolitanas por la cadena en frío que deben seguir. Estamos preparados con congeladores a -20, como lo exige el uso de esta vacuna, tanto en el Centro Nacional de Biológico como en los centros de vacunación en donde va a ser aplicada esta vacuna. Aunque Guatemala ya pagó 614.5 millones de quetzales que corresponden al 50% del costo de 16 millones de dosis, hasta ahora no se sabe cuándo Rusia podría enviar más vacunas al país. Originalmente se había señalado que la segunda dosis de la Sputnik V debería colocarse 21 días después de la primera. Antes era el periodo de 3 semanas, ahorita se puede aumentar hasta 3 meses. ¿Ya se tiene algún cronograma planteado para Guatemala, teniendo en cuenta que se podría estar incrementando la demanda de las vacunas? Me informaron que lo van a hacerlo tan pronto como es posible y lo van a aumentar la cantidad. Sobre las fechas exactas lo vamos a informar adicionalmente cuando tengamos la fecha exacta. Todavía no lo tenemos. El costo de transportar estas dosis fue de 271,000 quetzales y debido a que ya no será enviada ninguna dosis a verificación de calidad, se mantiene en pie la programación que tienen dentro del Plan Nacional de Vacunación que se encuentra en la fase 2, la cual suministra la vacuna a adultos mayores de 70 años. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y esta información le interesa. Rusia aseguró que la tardanza en el envío de las vacunas a Guatemala se ha dado no solo por la alta demanda, sino por las verificaciones de calidad que les están realizando. Además, aseguran que la efectividad que tiene la Sputnik V contra el dosis trae una documentación de respaldo, además de señalar que esta vacuna tiene una aprobación de nivel 4 y que en el momento que alguna vacuna presente problemas, de inmediato se notificará a los vendedores. Ni Rusia ni el Ministerio de Salud presentaron el respaldo en documentos. El retraso fue también provocado por las cuestiones de seguridad de la vacuna, con las pruebas adicionales que lo han inaugurado en el Instituto de Gamaley,
que creó la vacuna y lo produce de verdad. Y según informó el canciller Pedro Brolo, Guatemala buscaría sumarse a México para producir vacunas contra el coronavirus, que estarían bajo el nombre Patria. México ya tiene desarrollada la primera fase de la vacuna y el país ahora analiza la invitación. El anuncio se da tras la visita a México del presidente Yamatei y el canciller, donde participaron en varias reuniones con el presidente Andrés Manuel López. México prevé tener lista la vacuna contra el coronavirus Patria para finales del 2021. Se trata de un fármaco ya probado en ratones y cerdos que utiliza un vector viral de la enfermedad de Newcastle, una patología muy contagiosa que afecta a las aves y que no es dañina en humanos. Ya estamos hablando con la ministra de Salud de Guatemala con el de México, se puedan poner de acuerdo en los detalles relacionados con el desarrollo de las siguientes fases y poder entonces ya informarles exactamente y de manera puntual cuál sería la participación y colaboración guatemalteca. Y cambiamos el tema, esto hay que destacarlo. Lorena Rosales es una guatemalteca que ha logrado salir adelante a pesar del impacto de la pandemia del coronavirus. En el año 2020 su madre perdió la vida y se quedó sin empleo. A pesar de ello, decidió poner al servicio de los guatemaltecos su experiencia profesional de 27 años. Esta es su historia. Lorena Rosales es una guatemalteca que ha destacado en la educación superior, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. También ha participado en concursos de belleza. Las cosas marchaban bien hasta la llegada de la pandemia. Lamentablemente Lorena perdió a su mamá, también su empleo y enfrentó muchas adversidades. Durante este tiempo, especialmente de la pandemia, fue la pérdida de mi mamá. Y perderla a ella ha sido un reto gigantesco en mi vida. Además, me quedé sin trabajo en la misma semana, me quedé sin un trabajo estable que yo ya tenía. Este emprendimiento, LR Academia, fue una idea original de mi mamá, que siempre fue y ha sido mi mentora en cuanto a educación y capacitación. Ante este emprendimiento, Lorena buscó rodearse de personas que le daban energía positiva para salir adelante. Por supuesto, uno tiene que tomarse de la mano de la gente que lo apoya, de la gente que cree en uno. Se me han abierto una gran cantidad de oportunidades para dar capacitaciones, webinars, he participado en congresos. Y es que para ella las personas que se enfocan en sus metas tienen más posibilidades de hacer sus sueños realidad. Yo les diría a todos los guatemaltecos que encuentren realmente cuáles son esas metas, las descubran, las escriban y se enfoquen en ellas. En la vida es importante también estar preparado y la preparación se logra a través de la educación. Por eso la educación es tan importante. Y así con esta historia increíble nos vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos. Presidente Alejandro Yamatei envía una carta a su homólogo ruso Vladimir Putin por el atraso de la vacuna. ¿Qué le responde? De eso hablamos en instantes. Electroral, el único suero sin preservantes, presenta. Mire, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores acudieron al Congreso de la República para actualizar sobre la compra de las vacunas Sputnik V al gobierno de Rusia.
El viceministro de Relaciones Exteriores afirmó que el presidente Alejandro Yamatei envió el jueves 29 de abril una carta a su homólogo ruso Vladimir Putin, en la que expresó su preocupación por el atraso de la llegada de las vacunas Sputnik V al país. Según el viceministro, el gobierno no ha recibido una respuesta aún. Así justificó la demora de las dosis. La demanda que se tiene son más de 70 países los que ya han aprobado el uso de la vacuna Sputnik V. Guatemala está en el lugar 34, haciendo el turno correspondiente. Confiamos que los lotes se estén enviando en los próximos meses, ¿verdad? De tal manera, tal y como está sucediendo el día de hoy, que está ingresando el primer lote de 50,000 vacunas. Cristian Álvarez, diputado de Creo, cuestionó la validez legal del contrato que el Ministerio de Salud firmó con Rusia para adquirir 8 millones de vacunas, correspondientes a 614 millones de quetzales. El documento nunca fue traducido, no tiene pases de ley, no está apostillado, es decir, el documento tal y cual hoy está firmado en Guatemala no tiene ninguna validez legal, porque no sabemos si las firmas de veras fueron puestas por las personas que dicen ser. Por eso se acostumbra a apostillar los documentos en las embajadas. Pareciera ser que lo que están haciendo es un negocio a la carrera con muchas sombras. Pese al acuerdo de confidencialidad, este contrato fue filtrado esta semana. En otra citación legislativa, la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que su cartera inició una investigación al respecto. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y la filtración del contrato de confidencialidad firmado entre Guatemala y Rusia por la compra de 16 millones de dosis podría causar una demanda de nivel internacional para nuestro país e incluso la cancelación del contrato. Y mientras se desarrolla una investigación penal y civil, el gobierno ruso analiza una posible salida diplomática o alguna modificación al convenio. Se está arriesgando las cláusulas del mismo contrato que pueden poner en riesgo la llegada de las vacunas. Lo vamos a organizar las negociaciones adicionales con el fondo para ver cómo nosotros podemos arreglar esta cosa con la publicación del contrato, que es confidencial. Electoral, el único suero sin preservantes, presentó. Conocemos las denuncias, videos y fotografías que usted nos comparte a través del WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. Aquí estamos con su segmento Guate Reporta. Comenzamos con lo que hemos recibido desde Boca del Monte en Villa Canales. Se trata de una denuncia respecto a los baches, a los hoyos, a los agujeros que se han formado en la calle principal. Situación que complica el tránsito, sobre todo cuando llueve, ya que se forman charcos que dejan pérdida de tiempo y dinero a los vecinos de ese lugar. El denunciante pide a las autoridades municipales que atiendan esta situación antes de que ingrese el invierno y de lo contrario los baches se van a incrementar. Y ahora vamos con el reporte de Angélica, quien nos escribió de San Miguel Pochuta, en Chimaltenango. Se trata de una denuncia por la mala planificación para la ejecución de una obra en ese municipio. Según nuestro televidente, la comuna construye un puente en una de las salidas de la población, pero con la lluvia, el material y la obra fueron severamente afectados porque la correntada se llevó todo a su paso. Walter Montoya se reportó desde Santiago Atitlán, Sololá. Nuestro televidente nos compartió videos para mostrar la forma que entran a sus perros para sacar desechos sólidos del lago de Atitlán. El reporte da cuenta de que la iniciativa está enfocada a sacar basura que flote cerca de la orilla.
Cabe agregar que este tipo de iniciativa ayuda a preservar el medio ambiente. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. Esta noche hay más noticias, pero regresamos a las 10:30. Primero le dejamos el espacio al programa Razón de Estado. Regresamos más adelante. Cuando regresemos, ligan a proceso a 3 implicados en el caso de la quiebra del Banco del Café. El Ministerio Público señala que apelará la resolución. Eso después de Razón de Estado. Qué bueno que continúen la señal de Guatevisión porque tenemos más información. En este momento vamos a recibir a Pamela Valdés. Ella tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Esperamos que hayan tenido un excelente miércoles. Es momento de brindarle la información climática de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y de acuerdo con el INSIBUME, continuamos con condiciones principales de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas acompañadas de actividad eléctrica principalmente del sur al centro de nuestro país. A partir de los próximos días, estas lluvias empezarán a generalizarse en todo el territorio nacional para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Esperamos también la probabilidad de caída de granizo para el occidente y no se descarta la probabilidad de que se puedan formar lahares en la zona de la cadena volcánica. Y a continuación las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el jueves alguna actividad eléctrica principalmente en horas de la tarde y o noche con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el viernes cielos parcialmente nublados sin descartar también la probabilidad de alguna llovizna acompañada de actividad eléctrica con una máxima de 25 y para el inicio del fin de semana tendremos principalmente actividad eléctrica con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Por último les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 6:19 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por tu reporte. Nosotros continuamos porque sindicalistas del San Juan de Dios protestaron frente al Congreso de la República para denunciar que algunos trabajadores no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. No presentaron una cantidad oficial, pero aseguraron que la mayoría laboran en Quetzaltenango. Además, exigieron que la cartera de salud otorgue prestaciones laborales a todos los empleados. Según el secretario general, más de 31,000 trabajadores no gozan de vacaciones. El grupo manifestó frente al legislativo para que los diputados presenten sus demandas ante la ministra Amelia Flores. Hemos tenido el ofrecimiento de varios diputados de que va a ser citada la señora ministra para poder afrontar y para poder darle una solución a esta problemática de que ya no pueden seguir los trabajadores en esta situación, los trabajadores de salud. Hay compañeras que tienen 22 años de estar laborando sin unas vacaciones, sin aguinaldo, sin bono 14 y con un salario de 1.250 en algunos casos y de 1.500 en otros casos, y además que el ministerio no quiere reconocerlos como trabajadores. Mire, los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso criticaron al presidente Alejandro Yamatei porque aún no nombra al director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Según los congresistas, Yamatei dispone de una terna desde diciembre del 2020, pero no ha seleccionado a un representante debido a sus actitudes racistas hacia las comunidades indígenas. Al final de la conferencia, los parlamentarios reclamaron que el presidente no ha ofrecido en el país una disculpa al pueblo maya por agravios cometidos en su contra desde la conquista española, un acto que sí realizó en su visita a México en esta semana. Por ello, denunciamos la incongruencia de la participación del presidente Yamatei en la ceremonia de perdón a los hermanos mayas de México, cuando en su país
margina y abandona deliberadamente a los pueblos originarios. Y en otra información, han pasado 15 años desde la quiebra del Banco del Café, Sociedad Anónima, y el expresidente de esa entidad, Eduardo González Castillo, ha sido ligado a proceso penal y en audiencia expuso que ese banco no había quebrado, sino que fue después de la suspensión que cayó en bancarrota. 15 años después de la quiebra del Banco del Café Sociedad Anónima, se empezó a litigar en un juzgado el caso. Los señalados son los hermanos y exbanqueros Eduardo González Castillo y Jorge Alfredo González Castillo, además de Ariel Estuardo Camargo Fernández. La Fiscalía contra el Crimen Organizado es quien investiga este nuevo caso y señaló que la quiebra del Banco del Café Sociedad Anónima fue la consecuencia de irregularidades financieras cometidas en Bipasa y Bancafé International. En la audiencia en el juzgado cuarto penal, Eduardo González Castillo negó que Bancafé estuviera en quiebra y culpó a la Corporación Financiera Nacional, que administró la cartera de recuperación de activos del desaparecido banco. Si las cosas se hubieran hecho correctamente, se venden los activos que superaban los pasivos, se pagan todos los pasivos y hubiera quedado el patrimonio. Esos 600 millones de quetzales, señor juez, hubieran sido nuestros, era nuestro patrimonio y hubiera servido para atender a los inversionistas, así como lo hicieron con las otras empresas. La quiebra de Bancafé no ha sido juzgada, mientras que sí se abrieron procesos por las otras dos entidades financieras vinculadas, Bipasa y Bancafé International. El 27 de octubre de 2016, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó a los hermanos González Castillo y a Camargo Fernández a 8 años de prisión. El fallo no ha quedado firme por una casación planteada. Eduardo González Castillo fue presidente de Bancafé y enfrenta un proceso penal por Bancafé International por los delitos de lavado de dinero, caso especial de estafa, intermediación financiera y conspiración. En julio de 2020, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, lo benefició con arresto domiciliario por el riesgo de contagiarse de coronavirus. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Violentas manifestaciones continúan en Colombia tras 6 días de movilizaciones masivas por reforma tributaria. Regresamos. Esta noche, los diputados del Congreso aprobaron la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. La iniciativa busca modernizar la gestión de las dependencias públicas a través de la tecnología, eliminará trámites redundantes, ofrecerá pago electrónico y permitirá que no se requiera la firma de un notario. Fue aprobada con 82 votos a favor y 12 en contra. Una bancada que se opuso fue WINAC, cuyos diputados dijeron que el proyecto concesiona servicios administrativos a la iniciativa privada. Muy agradecido. Obviamente el gobierno debe tener las capacidades para ir instalando las prácticas de simplificación de trámites paulatinamente, y una de las premisas constitucionales de descentralizar la administración pública se cumple con esto, porque permitimos generar también tecnología necesaria para llegar los servicios a todos los guatemaltecos. Y como miembro de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que el año pasado, pues liderada también por el diputado Montano, logramos dictaminar esta iniciativa. Hoy lo hacemos una realidad y en realidad son grandes oportunidades que le vienen a todos los guatemaltecos. Noticias del mundo. El gobierno de los Estados Unidos anunció su apoyo a la liberación global de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 e indicaron que negociarán los términos de esta sesión ante la Organización Mundial del Comercio. El gobierno de Joe Biden había estado bajo una intensa presión por parte de los líderes mundiales para que aceptara renunciar a las protecciones para los fabricantes de vacunas con el fin de aumentar la producción y poder enviar dosis a más países, ya que las naciones ricas han acaparado la mayoría de los inmunizantes disponibles. Mire, Canadá aprobó este miércoles el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para adolescentes a partir de los 12 años. Es el primer país en autorizar el uso del inmunizante para menores de 16 años. Las autoridades canadienses explicaron que los adolescentes tienen menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave por COVID, pero que al ser vacunados se podrá controlar la propagación de la enfermedad a otras personas con un mayor riesgo de complicaciones.
Se espera que Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos autoricen también el uso en adolescentes. Y más cerca a nuestra frontera, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó a embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días por la destitución a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al fiscal general. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y afirmó que le pareció extraño el reproche desde el extranjero. Bueno, y el actor y productor estadounidense Steven Seagal regaló una espada samurái al presidente venezolano Nicolás Maduro durante una visita al Palacio de Gobierno en Caracas. Tras recibir la katana de manos del especialista en artes marciales, el mandatario venezolano posó con ella con diferentes actitudes de combate. Seagal visitó Venezuela en calidad de representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Liderazgo en este contexto, cuando el actor es maestro experto en artes marciales y en este símbolo de reconocimiento del liderazgo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Mira, y movilizaciones masivas iniciaron semanas atrás en varias ciudades de Colombia por la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque al Congreso. Esto ha desatado violentas manifestaciones donde colombianos denuncian represión por parte de la fuerza policial. Desescalar la violencia, desarmar a los halcones de la muerte que quieren hacer de Cali un teatro de conflicto armado, constituir marchas por la dignidad y la vida. Este es el llamado que hace el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la mayor ciudad afectada con disturbios, saqueos y muertes durante estas movilizaciones. El funcionario avaló las marchas pacíficas luego de que uno de sus familiares falleciera por un disparo en la cabeza en una concentración de la misma ciudad. El comité organizador del paro nacional celebró como un logro el retiro de la reforma tributaria, pero anunció que continuarán con las movilizaciones, ya que, según aseguran, este no era el único motivo de la convocatoria masiva a las calles. Le exigimos al presidente Duque que desmilitarice las ciudades, que cese la masacre contra los marchantes, que haya investigaciones y castigo a los autores materiales e intelectuales de este genocidio. Tras un saldo parcial con la muerte de más de 20 civiles, el ambiente político está aún más polarizado, mientras el gobierno hace ingentes llamados a la responsabilidad social, pues se siguen convocando marchas masivas durante el registro del tercer pico de la pandemia, que tiene a los sistemas hospitalarios de grandes ciudades a punto de colapsar. Llamar a un paro cuando cada día le vale 19.000 millones de pesos al país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Según informes sobre coberturas de seguros por COVID-19, desde junio pasado hasta abril de este año, el monto de indemnización supera los 356 millones de quetzales. Qué bueno que sigue con nosotros porque en este momento llega Paula Osaeta y ella trae el segmento Hablemos de Dinero. ¿Cómo están? Buenas noches. El CACIF llevó a cabo el Congreso Laboral 2021, en donde los países de Centroamérica presentaron cómo afrontaron la pandemia y las acciones que tomaron. Guatemala, ante los retos que el COVID-19 trajo para generar empleo formal, resaltó que el convenio 175 de la OIT es fundamental y prioritario para la formalización laboral, que además ayudará a frenar la migración irregular. El convenio 175 ha sido un tema que se ha discutido muchísimo. Hoy tiene toda lógica que las empresas puedan tener herramientas para enfrentar los desafíos futuros a través de una herramienta que permita, por un lado, la contratación de trabajo a tiempo parcial, pero por el otro lado, preservar
que estos empleos sean creados en el marco de la formalidad. Ese es el reto que tenemos por delante. Y en otros temas, la Superintendencia de Administración Tributaria aplazó para el 17 de mayo próximo la recepción de ofertas de licitación de 400,000 pares de placas metálicas para vehículos y 780,000 para motos. La fecha original que se había establecido era ayer 4 de mayo. Se prevé que el evento dure entre 4 y 6 meses y se estipulan 6 entregas dentro de un contrato máximo de 2 años. La SAT espera recibir el primer lote en los primeros meses del 2022. Y la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros presentó los datos actualizados a abril de este año sobre la cobertura que se ha dado por COVID-19. Hasta el momento, el monto de indemnización supera los 356 millones de quetzales. Desde que inició la pandemia hasta abril pasado, las aseguradoras que forman parte de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros han dado cobertura a un total de 10,304 casos, con una indemnización de 356,690,000 quetzales. En junio, cuando empezaron las coberturas, se inició con 406 casos, con una indemnización de 26,528,000 quetzales. Es decir, que son 9,898 casos más que cuando empezó la pandemia y 330,000 millones más pagados. En base a la fecha de ocurrencia, tenemos aquí la división entre la parte de gastos médicos, que son 5,864 casos de los 10,000, y en vida son 4,017 de los 10,000 totales. NOLC explicó que hicieron una división por trimestre y se identificó que el tercer trimestre del 2020 se tuvo la mayor cantidad de casos cubiertos, llegando a los 4,693, incluyendo junio, en donde se dio el pico más importante. En ese trimestre se llegó al monto pagado de 190 millones de quetzales. A diferencia de la curva general, el primer trimestre de este año hubo más atención de casos que requirieron algún tipo de atención médica que en el cuarto trimestre del año pasado. En el caso de los seguros de vida, pues vemos que aquí el pico estuvo en el tercer trimestre y como comentábamos, el porcentaje de personas fallecidas ha bajado significativamente. Vemos aquí que en el primer trimestre tuvimos cobertura de 180 pólizas que se indemnizaron y los montos pues consecuentemente también bajaron. En gastos médicos, el promedio pagado para un asegurado ha sido de 22,128 quetzales. 1,539 casos necesitaron hospitalización y se pagó en promedio por cada paciente 69,000 quetzales. En total se ha pagado 129,762,000 quetzales. En el caso de seguro de vida, si es colectivo, se pagó un promedio de 44,000 quetzales. Y en el caso de ser individual, se pagó 304 quetzales por póliza. Las aseguradoras también cubren desempleo. En este caso han sido 481 casos y se han pagado 8,250,000 quetzales, siendo el promedio por asegurado de 11,846. Usted sabe que siempre le doy consejos que puede poner en práctica. En este caso, hablaremos de Elon Musk. Me imagino que sabe de quién se trata. Es el cofundador de PayPal, Tesla y SpaceX, uno de los empresarios más exitosos de los últimos tiempos. En el 2018, Musk envió a sus colaboradores un correo electrónico con varias recomendaciones para mejorar la productividad. Esta información se filtró y hoy hablamos de algunas de ellas. La primera recomendación que él hace es decirle no a las reuniones largas. Para él, si hay reuniones que toman demasiado tiempo, quiere decir que no se tiene un objetivo o una idea clara de a dónde se quiere llegar con la empresa. Además, recomienda que las reuniones se hagan con menos frecuencia. Otra recomendación de Musk es que si usted no está contribuyendo en alguna reunión, es mejor que se vaya, y eso no tiene por qué ser tomado como una grosería o mala educación. Puede invertir su tiempo en algo que usted necesite hacer. Asimismo, este empresario pidió a sus empleados no utilizar jerarquías para comunicarse. Si hay algo que decir, puede hablarlo con cualquier persona de la empresa, pues así se trabajará mejor en equipo. Son consejos que son bastante sencillos y que por lo que vemos ha dado resultado en los negocios de Musk, así que puede ser que a usted le funcione. Recuerde que mañana tengo más consejos en Hablemos de Dinero. Igualmente, de mi parte, una excelente noche para usted. Nos vemos mañana y lo dejamos con estas imágenes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que realizó un concierto en un parque de la capital colombiana para enviar un mensaje de solidaridad, de paz y de unión. Esto luego de que al menos unas 20 personas murieran durante manifestaciones antigubernamentales. Residentes que asistieron al concierto al aire libre hicieron un llamado a la no violencia, a la paz y a la reconciliación. Con eso nos despedimos esta noche. Paz para todos.